darles la bienvenida en esta ocasión en que nos encontramos reunidos en el Teatro Clavijero para presentar el último libro de la señora Marta García de Benoglio, que es uno de los, habla acerca de uno de los íconos del puerto de Veracruz, como es el Café de la Parroquia. Abarca un periodo específico, 1926-1994. Para la presentación nos acompañan tres especialistas, el contador Manuel Alberdi Camus, el doctor Horacio Guadarrama y la doctora Carmen Susana Córdoba Santamaría. Bueno, cada uno va a abordar diferentes aspectos acerca del Café de la Parroquia. Y bueno, como preámbulo, tengo unas palabras antes de iniciar y darle la palabra a contador Manuel Alberdi. Bueno, el inicio de las cafeterías a nivel mundial es en Francia a finales del 18, principios del siglo XX. El gusto por el café tardó en llegar a América, pero no a Veracruz. En Veracruz se da de manera muy rápida y en buena medida porque era continuo el tráfico de embarcaciones que venían del otro lado del Atlántico. Veracruz tenía en ese momento una influencia grandemente francesa. Los dueños de los primeros cafés en Veracruz eran o franceses o españoles. Los primeros establecimientos no solamente funcionaban como cafés, sino también eran fondas. La gente acostumbraba a consumir, pues ya fuera desayuno, la comida o la cena. También las nieves, las ricas nieves que nos venían directamente del Pico de Orizaba. Había cantinas. Las cantinas llevaban alimentos a las casas de las inmediaciones y también se vendía licor. No solo disfrutaban de un buen café, era un espacio para comer, para socializar con un grupo de amigos, para hablar de política, ¿por qué no? Los viajeros solían acudir a refrescarse. Imagínense para ellos lo que era este calor espantoso que en Puerto de Veracruz, para cerrar operaciones, era puerto de llegada y aparte aquí estaban las grandes empresas que manejaban y transportaban los productos que ingresaban al puerto. Veracruz, aunque tenía una población bastante reducida, el tráfico de personas era enorme. Circulaban, ya les decía, los extranjeros, pero también los residentes del estado, que llegaban a buscar mercancías en los pailebotes. Otros venían del campo veracruzano o del altiplano, de la sierra. Para todos ellos, nada mejor que un buen café. Y para hablar del café, qué mejor que iniciemos con el contador Manuel Alberdi Camus. El contador Manuel Alberdi es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Orientación y Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Asistió como oyente a la maestría en Historia del Pensamiento que impartió la Universidad la Anáhuac en el Cristóbal Colón. Ha sido profesor en distintas universidades, fue director de aquí del Teatro Clavijero, también estuvo en el CEBAR, en fin, es una persona que ante todo quiere a Veracruz y sabe del puerto. Sin más, demos el micrófono, demos la palabra. Buenas noches. Bueno, yo estoy aquí porque los que ya habrán visto el libro del Café de la Parroquia, fui invitado por Marta para colaborar y hay algunas partes en el libro en que
yo imprimí algo de mis impresiones de mi vida y de el café de la parroquia en el que asistí desde niño. El café de la parroquia es un ícono de esta ciudad y es un ícono, como digo yo ahora, intangible. El café de la parroquia estuvo en Independencia, enfrente de la iglesia de la parroquia, y ese era el local original. El local se tuvo que dejar y se dispersaron los cafés de la parroquia, y hay muchos. Un ícono, París tiene la Torre Eiffel, Pisa tiene la Torre Pisa, Londres tiene el Big Ben, Praga tiene el Puente Carlos, Budapest tiene el Parlamento, Nueva York tiene el Empire State, y nosotros en Veracruz tenemos un ícono intangible, porque ahora el café de la parroquia está derramado en toda la ciudad. Pero ese origen, yo asistí a ese café desde que tenía 6 años, pero después asistí con mi padre y mis tíos y mi familia. Por eso en el libro, en la portada, ven ustedes una fotografía de Santa María, que es un fotógrafo muy famoso de aquí de Veracruz, y en él están 4 albergues. Al fondo, un hombre de blanco entre un señor de sombrero negro, está mi padre, Abelardo Alberdi Nonel, y después del señor del sombrero a la derecha está Mario Alberdi, un joven, y al frente están Salvador y Alonso Alberdi. Esta foto perpetúa la presencia de los Alberdi en este café durante toda nuestra vida. Hemos estado siempre ligados al café de la parroquia. Yo empecé a ir, pues claro, como les digo, nos llevaban los domingos arregladitos a tomar una champola, a tomar un chocolate, y así seguimos asistiendo. Y posteriormente, ya cuando mi padre me permitió acompañarlo, yo iba todos los días al café de la parroquia a las 4 de la tarde y me sentaba con puros adultos, pura gente mayor de la que aprendí muchas cosas. Por eso dicen por ahí que soy un viejo joven. Pero de ahí traté inclusive a los Fernández. Traté a Fernando y a Marcelino, más íntimamente a Marcelino, porque probablemente era un poco, más joven y me llevaba poca edad. Marcelino algunas veces le pedí que me cuidara mi mochila, porque me cruzaba yo al Zócalo a jugar y yo tenía que regresar antes de las 6 de la tarde para tomar el tranvía y que mi abono del tranvía funcionara, porque tenía un abono escolar con el que podía yo viajar. El tranvía era el transporte excelente que teníamos en este puerto y que lamentablemente se perdió. Marta hizo un excelente trabajo sobre la historia de los tranvías y espero que les guste algún día que la puedan ver. La foto de la portada es de 1937. En ella, repito, están y precisamente de corbata negra está mi tío Salvador, porque unos meses antes, en diciembre 12 del 36, falleció mi abuelo Manuel Alberdi. Marcelino me cuidaba mi mochila y un día llego al colegio y saco mis libros todos llenos de manteca, todos grasosos. Marcelino había puesto una bomba y un chamuco ahí en la mochila, me había manchado todos mis libros. Y llego de todo indignado: Marcelino, ¿cómo pones esos libros, esos panes en mi mochila que me mancharon? Marcelino todo apenado, y yo ingrato que no le agradecía el pan, ¿verdad? Pero Marcelino
trabajaba desde muy temprano en el café. Después de las 4:30 o 5, Marcelino y Fernando sacaban un tablón de esta mesa y sacaban un canasto lleno de medias noches, las rebanaban y las ponían acomodaditas, les untaban mantequilla, les ponían la carne de la pierna, el jamón, el queso, las cerraban y las partían. Ya estaban listas para en la noche venderse. Eso hacían los Fernández cuando eran jóvenes. Y yo después venía al café con mi familia. Yo me fui de 55 de aquí de Veracruz a estudiar a México en la UNAM. Y venía yo seguido a ver a mi papá, a mi familia, y además estábamos con mis hijos. Y llegábamos al café y estaba lleno no había mesas. Y una cosa que impactaba a mis hijos es que Marcelino mandaba que sacaran una bodega del café para que nos sentáramos los albergues. Digo, unos mocosos que ven que su padre puede conseguir que le dé una mesa especial. Esa era relación con los Fernández que existió mucho tiempo y que se conservó hasta la muerte de ellos. Bueno, ¿qué pasa ahora con el café? Bueno, pues, a decir, Marcelino abrió un café y Fernando abrió otro café. Pero bueno, esto conserva el nombre del café de la parroquia. Y volviendo al asunto, el café de la parroquia es un ícono de esta ciudad. Es un orgullo de los veracruzanos. Hay una anécdota con la que terminamos este libro. Estábamos Raquel, mi mujer y yo en Berlín, en un hotel, y platicábamos, y precisamente se nos acercó unas personas y dijo, ¿ustedes son mexicanos? Sí, somos mexicanos. Y ellos eran unos refugiados, unos españoles que llegaron a Veracruz en el 30 y tantos con la invasión, cuando surge el franquismo y cae la República Española. Y precisamente platicaron porque venían de España, a donde ya vivían, a ver a Teodoro González. Teodoro González era un arquitecto muy famoso mexicano que estaba colaborando en la construcción de la Embajada de México en Berlín. Estas personas eran también arquitectos. Llegaron a Veracruz, estuvieron un tiempo aquí y finalmente fueron a radicar a la Ciudad de México. Allá hicieron sus estudios y en el Vives, un colegio especial para refugiados, y posteriormente entraron a la UNAM y se recibieron de arquitectos y fueron compañeros de Teodoro. Y al saber, ellos cuando cayó Franco decidieron regresar a su tierra, a su país, y allá vivían muy felices. Y cuando supieron que Teodoro venía a Berlín a trabajar en esta importante construcción de la embajada, quisieron saludarlo y vinieron en un viaje especial y nos contaron todo esto. Y después nos dijeron, ¿ustedes son de Veracruz? Yo, sí, somos de Veracruz. ¿Y cómo está el café de la parroquia? Una persona que se ha retirado de Veracruz y conserva el recuerdo de un espacio que, repito, representa a esta ciudad. Y todos los que vivimos agradecidos de este espacio, lo recordamos y lo tendremos siempre presente. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Susana Córdoba Santamaría. Es un gusto y un honor tenerla aquí. Ella es socióloga y maestra, tiene el doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de varios libros: Café y Sociedad de Huatusco, Formación de la Cultura Cafetalera, 1870-1930, El Huatusco de Antaño, Tradición y Cultura Cafetalera. Es coautora de México, Café y Productores, Historia de la Cultura Cafetalera que transformó nuestras regiones. Es además guionista y directora del
del documental El origen del café y su presencia en México, productora ejecutiva del documental Sueños de Café, y es autora de varios artículos sobre la temática del café. Es académica de la Universidad de Chapingo, profesora investigadora del Centro Regional Universitario de Oriente, donde desarrolla la línea de investigación sobre la historia del café. No es cualquier persona. Entonces, un aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues buenas tardes, y pues antes que nada agradezco ampliamente a la señora Marta García de Benaglio por comentar su libro en este magnífico y portentoso teatro. Muchas gracias. Pues presentar un libro para promover su lectura implica compartirles el gusto, deleite o sorpresas que encontramos en él. Este es un libro de memorias y recuerdos que nos llevan a conocer el imaginario colectivo de una sociedad colmada de innumerables travesías que continúan al arribar a tierra de este bello puerto, dejando hazañas mar adentro. Por otra parte, este libro es el típico ejemplo que para historiar solo se necesita un pretexto. En este caso, el pretexto ha sido el café. Quienes estudiamos la historia del café podemos abordarlo desde dos perspectivas, desde la producción o desde el consumo. Y en este largo transitar de la historia de la bebida, que ha conquistado los paladares de múltiples culturas y países, descubrimos los icónicos cafés de cada ciudad que cada ciudad ha tenido. En París, por ejemplo, en 1689, abre un famoso siciliano un café que llevará su nombre por siempre, el Café Procopio. En Venecia, entre 1645 y 1683, se inició la venta de café en la Plaza de San Marcos, al ser esta una ciudad que es la puerta de entrada del comercio entre el Mediterráneo y el mundo árabe. Pero es hasta 1720, es decir, 75 años después, que establecen el Café Florian en la misma plaza y que permanece hasta hoy. Queda claro que para posesionarse de tal forma y tener ese reconocimiento implica un proceso que se realiza durante largos años. Ciertamente es durante el siglo XVIII que tomar café se convertirá en una práctica social cotidiana de las ciudades para nunca más abandonarla. Desde Europa hasta América Latina, los inmortales cafés crecerán albergando a las generaciones de asistentes como el Café Tortoni de Buenos Aires. Él adquiere un nombre de un café de París debido a que su propietario de origen francés fue Pedro Celestino Curuchet. Este café pareciera tener un rasgo similar al café de la parroquia, en cuanto a que cambió de lugar. Solo durante un tiempo se debió pasar a la acera de enfrente mientras se reestructuraba. Y cuando en 1894 al fin se inaugura y se estrena, el remodelamiento con la renovada arquitectura y decoración afrancesada se convierte en el centro de atracción de la vida intelectual y artística de la capital argentina. Y se mantiene vivo hasta la actualidad. Clementina Díaz y de Obando investigó que los primeros cafés en la Ciudad de México se erigen a partir de 1806. Menciona al Café Manrique, también al Café Medina, y nos comenta que desde su inicio fueron espacios de reunión, de conspiraciones políticas, de lecturas de periódicos y de peñas literarias. Es por ello que entendemos por qué la biógrafa del Café de la Parroquia sostiene: no hay en la República, la cito, no hay en la República una cafetería que tenga la dimensión histórica del Café de la Parroquia. La autora señala que en el puerto de Veracruz, a principios del 17, a los primeros lugares para tomar bebida, esa bebida se le conocieron como pulperías. Ahí también, como nos mencionó la presentadora, se ofertaban remedios, bebidas alcohólicas,
algunas eran fondos, hasta que transitaron a restaurantes o cafeterías. Solo el empeño y curiosidad de una mujer logra develar el nacimiento de un lugar que ha recorrido siglos hasta llegar al XXI. Atenta a escribir con amor y por amor, rescata historias para contarnos los sucesos del café y sus comensales. Y ese amor al tema potenció la investigación y rebasó con creces los resultados que llegan hoy a nuestras manos. Podemos asegurar que fue en el lejano 1867 cuando se reporta la existencia del café de la parroquia y cuyo propietario fue José Capdevila. Presenciamos así el relato de la existencia del café de la parroquia, que ha debido renovarse cada siglo, atendiendo a las circunstancias y presentando lo que conllevan estas transformaciones. El libro resulta ser prácticamente una historia novelada. La autora nos deja así un recuerdo memorioso, vital, alegre, de ese café de la parroquia que la vio crecer y que hace renacer con sus personajes el bullicio, los sabores, los olores, los movimientos de los meseros con sus charolas, el sonido de la cuchara y el cristal, y todo esto está con vida en este mágico libro. Resalta algunos de sus recuerdos de infancia, como por ejemplo me llamó la atención la limpieza y los mosaicos blancos que evocaban frescura. Esa mirada abarca las vivencias de los entrevistados que estarán presentes para siempre. Desde luego, la investigación de imagen fotográfica es una de las aportaciones interesantes de la publicación. Ahí se atestigua la presencia de importantes personajes, entre los que destaca Fidel Castro en 1956, asiduo también al Café de La Habana en la Ciudad de México, previo a irse a hacer su revolución. O bien en el ámbito artístico, la presencia que debió darle aquellas noches a Agustín Lara y algunos más que pasaron. Recrea los momentos festivos de diferentes generaciones y por poco uno puede imaginar hasta el vestuario de la época, porque refleja, su relato es un reflejo íntimo de la vida social en el café y refleja la vida cotidiana y cultural del puerto de Veracruz, de cómo porteños y forasteros disfrutan con deleite el café que los vincula. Llama la atención la fotografía, que ahora conozco a los personajes, de la portada, en la que solo aparecen hombres. El café en ese momento era el lugar por excelencia para hombres de negocios o para hacer negocios. La autora transita niveles en los que nos ofrece las horas de reunión de los hombres, más tarde los mismos hombres con sus familias, las mesas que acostumbraban y que casi les pertenecían, los horarios de las cenas o los asistentes de los domingos. Revive y sentimos cómo con desesperación expiraba la vida en la lancha del entonces propietario José Fernández y Fernández al competir en la pesca de sábados. Y ciertamente, así como la parroquia fue un punto de reunión para expresar la liberación femenina, cuando en 1948 comienzan a reunirse solo jovencitas en una mesa a raíz de que una de ellas llega entonces del Distrito Federal para dejar de ser territorio masculino. Del mismo modo, en las ciudades cafetaleras, la actuación de las desmanchadoras detonaban una diferencia entre ellas y las otras mujeres de la ciudad. Por tener una mejor economía y otra actitud personal. La integración de las mujeres en ambos casos fue gracias al comercio del café. Las desmanchadoras eran mujeres que eliminaban los granos defectuosos del café, primero sobre una mesa y años después en una máquina con pedal para preparar el café de exportación.
Ellas libraron su propia lucha emancipadora, porque sus salarios estaban muy por encima de los demás, y al ser un trabajo especializado, se pagaba por la cantidad de café limpiado, en donde el precio del café lo define la bolsa de valores, hecho que las liberó y les permitió tomar decisiones sobre su vida y su familia. Entonces, concluye en esta tierra lo que el café siempre ha sido: un punto de reunión y liberalización de momentos en los que transita la sociedad para los hombres y las mujeres. En el transcurso de la lectura hubo algo que me pregunté: ¿qué hacía que el café de la parroquia conquistara y se convirtiera en ese lugar privilegiado en el puerto de Veracruz? En primer lugar, su café, y después su circunstancia. Veamos esto. En 1930, el español Ricardo Regules Baranda, quien abastecía del aromático a la parroquia, era uno de los grandes comercializadores y contaba con un beneficio propio en la ciudad de Córdoba. Sus compras de café se extendían hasta Huatusco. Sin embargo, era común que concentraran café de exportación de Zongolica, de Ixhuatlán de Café, del mismo Huatusco, de Chiapas o de Oaxaca. Esto significa que él adquiría cafés de calidad estrictamente altura, seleccionados y realizando preparaciones para exportación a partir de las mezclas de los granos. Considerando que para ese entonces el grano reunía las siguientes condiciones: primero, se cultivaba café criollo típica. Segundo, el corte de las cerezas eran exclusivamente las maduras y rojizas. Tercero, las preparaciones para el café de exportación tenían un proceso de selección por tamaños de granos, sin manchas y sin imperfecciones. En esta última parte intervenían maquinarias y las manos de mujeres. Para ese momento, los sindicatos de las desmanchadoras de café estaban plenamente establecidos y en el caso de la ciudad de Córdoba había de más de 500 mujeres seleccionadoras. Entonces, imaginen la calidad del grano de café con que llenaban los barcos, porque cada grano de un costal había pasado por una cuidadosa selección desde el cultivo hasta el costal. Manos y mirada de hombres y mujeres que trabajaron a lo largo de la cadena agroindustrial. Aunado a lo anterior y lo que hoy sabemos por las investigaciones agronómicas, que el tipo de tierra, las horas de sol en el proceso de beneficiado y la altura sobre el nivel del mar en que se ubican las fincas cafetaleras se expresan en la calidad y dan características específicas en taza. Y este café, era el café que abastecía a Ricardo Regules al café de la parroquia, sin duda con granos de varios lugares. Estoy segura que cuando el café de la parroquia llega a manos de José Fernández y Fernández en 1926, su disposición fue mantener las mezclas de los granos que lo surtían, y pocos años después, en 1937, el negocio creció. Lo lleva a expandirse a los lados de la esquina frente a la catedral para modernizarse y enfrentar los nuevos tiempos. Pero el posicionamiento de este café incluyó más hechos. Imaginen que se convirtió en el centro de reunión de los agentes de las casas comercializadoras que venían a comprar el café de México para los tostadores de Estados Unidos y de Europa. En ese momento, en el mercado internacional, los tipos y las marcas de café de los países productores y de sus regiones ya estaban perfectamente posesionados, y la parroquia era un centro de reunión para hacer esas negociaciones. Solo así podemos entender la magnitud y presencia permanente que se fija en la memoria del paladar de quienes eran nacidos al café, destacando la calidad de la bebida. ¿Cómo no imaginar los vínculos entre el dueño del café y los comercializadores, representantes de empresas
americanas como Harald Ron o Arthur and Brothers, en el que el intercambio de experiencias y lecciones daban pauta para que se conociera el mundo del café. Desde luego, también pasaron los representantes de empresas que vendían maquinarias para beneficiar y seleccionar el grano en las fincas cafetaleras, primero de Inglaterra, después de Estados Unidos. Es decir, ahí desfilaron las propuestas de innovaciones tecnológicas para la producción del aromático mexicano, y era alrededor de una taza de café. No tengo la menor duda que los parámetros que hoy día exigen a los cafés de especialidad se tenían desde principios del siglo XX aquí en el Café de la Parroquia. Hoy día, el café ha dado un giro para que, como efecto de la globalización, esté al alcance de muchos y podamos disfrutar los denominados cafés especiales de diferentes regiones y países. Y esos son los retos que las cafeterías se enfrentan en este milenio, como el icónico Café de la Parroquia. Y este libro, pues, se convertirá en una lectura obligada para los veracruzanos y para los turistas, para los forasteros o viajeros que quieran conocer algo más del café que degustan. Al leerlo, seremos partícipes de cómo se transmite la pasión de las vivencias, se recrea el tiempo y la emoción de haber vivido. Será un referente indispensable para los estudiosos de la vida cotidiana y los interesados en la historia de la cafeticultura mexicana. Y finalmente, quiero confesarles algo. Fue tan grato encontrarme con este libro que al terminar de leerlo, mis papilas gustativas pedían transportarme a una mesa del Café de la Parroquia frente a un lechero y una canilla. Muchas gracias. Qué texto maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener un invitado también de primera, que es Horacio Guadarrama. Creo que todos conocemos a Horacio, que aunque es cordobés, yo creo que es más veracruzano que nada, vive en Jalapa, pero es local, es local. Es historiador, investigador, editor, ha hecho muchísimos libros sobre la historia social, cultural del puerto de Veracruz y también de Córdoba. Ha sido colaborador en secciones de periódicos como La Jornada, El Financiero, ha participado en numerosos encuentros académicos y culturales de carácter regional, estatal, nacional e internacional. Asimismo, ha participado en la creación de varios museos, entre ellos el Museo de la Ciudad de Veracruz. La Casa Museo Agustín Lara ha organizado congresos, simposios, coloquios, foros académicos, culturales, no sé cómo le ha dado tiempo de tantas cosas. Desde 2012 escribió el libro El Carnaval también es cultura en el Festival Afrocaribeño, en donde presentó el libro, le dieron la medalla de Francisco Rivera Paco Píldora. Él fue muy cercano a Paco Píldora. Ha sido miembro del Consejo de la Crónica en Córdoba, es académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, es editor de ULUA, la revista de Historia, Sociedad y Cultura. Bueno, sin más preámbulos, démosle la palabra a Horacio Guadarrama. Muchas gracias, Marisa. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Primero quisiera decir que agradezco muchísimo la invitación de Marta García de Venaglio, con quien me une una amistad de muchos años. Y bueno, eso, para empezar, pues quisiera darle las gracias a ella por estar en este magnífico escenario. La verdad es un teatro precioso. Aquí estuvo el principal, corrígeme, después estuvo el Dehesa, después se volvió, bueno, cambió de nombre a Carrillo Puerto y finalmente me parece que fue muy buena idea que lo hicieran clavijero, ¿no? Un sabio que
bueno, terminó sus días fuera de México, fue expulsado, como ustedes saben, con otros tantos jesuitas de aquí del puerto, algunos de los cuales murieron de fiebre amarilla, por cierto, antes de que llegara el barco que lo llevaba a Europa. Él terminó en Italia, me parece. Y bueno, y en segundo lugar, quisiera decir que, bueno, realmente es un honor estar aquí en esta mesa con tan destacadas mujeres. Marisa, Marta y Susana son mujeres extraordinarias, destacadas cada una en su ámbito. Y desde luego tengo el gusto apenas de conocer al contador Alberdi, que también colaboró con este libro y que ya les contó sus anécdotas de vida bien interesantes sobre lo que es la parroquia. Yo le decía que no solamente de él, sino de muchos veracruzanos, el parroquia está en el imaginario, ¿no?, del puerto, ¿no? Entonces, yo quisiera decir antes una cosa, advertir algo, porque Marta es muy generosa, y bueno, yo quisiera decirle que en realidad lo que ella ha hecho, sus 5 libros, son básicamente producto de su talento. O sea, no, yo la verdad le he ayudado un poco dándole alguna orientación, etcétera, ¿no? Pero realmente, debo confesarles que Marta es una mujer muy talentosa, muy inteligente, muy capacitada, y la verdad es que ella, todo digamos, lo que tendríamos que decir de ella está en sus libros, y parte de sus libros, y que es su legado, como voy a decir, y eso, pues, yo creo que es producto de su inteligencia, de su talento, insisto, ¿no? Eso quisiera advertirlo. Y bueno, lo que voy a leer es un texto que, como le decía hace rato Susana, no voy a hablar tanto del libro ni de todo ese contexto. Afortunadamente, ya en un espléndido texto que les acaba de leer Susana, ya nos dijo de dónde viene el café, la cuestión del café como la producción, algunas cosas de los cafés. Yo voy a hablar, yo le puse a mi texto Veracruz y sus cafés simplemente, y la pretensión de este muy modesto texto, la verdad, es simplemente, primero, que se animen a leer el libro, porque si yo les cuento más, pero bueno, realmente de lo que se trata es que conozcan el libro, que lo lean, ¿no? Y bueno, es un poco explicar, explicarles por qué este libro es importante, más que comentarles su contenido, que lo voy a hacer brevísimamente, pero más bien les voy a hablar de algunas. Esta es mi lectura, digamos, ¿no? Un poco como más centrado en los cafés. Y ya se mencionó por ahí a Agustín Lara, y precisamente me gustaría empezar esa lectura con un pequeño fragmento que a mí me encanta, de Flores de Cafetal, de Agustín Lara, y que dice así: flores de cafetal hay en tu boca, flores de cafetal, gotitas rojas, pluma de cardenal, nido de rosas, flores de cafetal, eso es tu boca. Sorprende un poco que los cafés no estén más presentes en la historia y crónica del puerto de Veracruz. Si pensamos el peso que estos han tenido en el desarrollo de su vida cotidiana, social, política y cultural, desde por lo menos mediados del siglo XIX. Y sorprende porque, como ha escrito Clementina Díaz y Diobando, que ya citó Susana, desde esa centuria los cafés en México fueron espacios de reunión, de conspiraciones políticas, de lecturas de periódicos y peñas literarias. Eran también, dice, clubes políticos, centros de conspiración, de espionaje, refugio de cesantes, vagos, empleados, jugadores, caballeros de industria, asilo de políticos, periodistas, militares, literatos, cómicos, niños de casa rica, dueños de haciendas, asombrados payos. Sitio ideal para el chismorreo, para despellejar al prójimo, para hacer negocios. Sin embargo, revuelvo mis papeles y encuentro algunos pasajes al respecto, de los cuales extraigo algunos fragmentos reveladores. Por ejemplo, ya el escritor Manuel Paino alude a los cafés en su viaje realizado a Veracruz en el invierno de 1843, año en que llegó a la entonces ciudad amurallada hacia las 5 de la mañana a bordo de una diligencia entrando por la Puerta de México. Con efecto, cuenta Paino, aunque
Aunque todavía la luz no comenzaba a salir y los faroles del alumbrado despedían sus vacilantes luces, los cafés estaban abiertos. Así que en el momento que nos apeamos del coche, nos dirigimos a uno de ellos. Mi compañero de viaje, un español que hacía 30 años estaba vecindado en Veracruz, que amaba y conocía la ciudad con tanta precisión como los rincones de un baúl, no había mentido, pues nos sirvieron una taza de café riquísimo y aromático, con excelente leche, y un par de molletes con mantequilla salada que hubieran hecho despertar el hambre a un muerto. En esa misma sabrosa crónica, una vez instalado en el Hotel Diligencias, Paino destaca el ambiente que se respiraba en los cafés porteños, donde los hombres veteranos organizaban la imprescindible tertulia diaria. La guardia vieja, dice Paino, como decía Napoleón a sus granaderos, son hombres de mayor edad que, cansados de esas orgías y francachelas de los muchachos, se sientan tranquilamente en el café de la Marina o del Portal a fumar habanos, a sorber vasos de ponche, contar historias de mar, discutir horas enteras sobre el tiempo, sobre la construcción y buen andar de los buques, o a forjar con frases náuticas utopías políticas. Para la segunda mitad del siglo XIX, esta particular costumbre porteña no hizo más que acentuarse, como nos recuerda el historiador Bernardo García Díaz. Dice: la aromática costumbre del café, apunta, convertida en rito, sentó sus reales en sitios como la Parroquia, el Diligencias, de Oriente, La Lonja y Alba, por mencionar solo los cafés mejor instalados. Ahí, con un buen habano y entre voces estentóreas, se discutía de política, brotaba la frase oportuna, la salida ingeniosa, con salero eminentemente tropical, o se concretaban transacciones comerciales, a la vez que se leían los periódicos locales, comerciales y literarios. A la vuelta del siglo, el Diligencias sería también el favorito del escritor Jack London, quien en plena decadencia creativa pasaría en 1914 varias semanas en su mesa favorita, jugando naipes o dados, chismorreando con los refugiados o colegas y observando el ritmo y el clima de la ciudad ocupada por las fuerzas norteamericanas, mientras escribía sus artículos para el Collier Weekly, en los que no solo justificaba la invasión, calificándola de civilizadora, sino dejaba ver sin ambajes un racismo inveterado respecto a los mexicanos. 2 años después, los clientes consuetudinarios de Diligencias serían testigos presenciales de un hecho inusitado. Un tranvía fue a pedir cubierto al Diligencias, rezaba una de las cabezas de la primera plana del dictamen del lunes 9 de octubre de 1916, debido a que un día antes se había ido a estrellar contra el restaurante del hotel, luego de descarrilarse una unidad de este popular medio de transporte. Se le habrá antojado un lechero con una canilla al conductor y por ello, al voltear al café, descuidó por un instante el volante. La verdad es que no me acuerdo, yo leí esa nota hace muchos años y tendría que volver a leerla para poder darles una respuesta, pero bueno, sería interesante, ¿no?, saber por qué se descarriló y por qué se fue a estrellar a Diligencias. Ya en la crucial década de 1920, destaca la egregia figura del bardo Salvador Díaz Mirón, porteño por los 4 costados, quien, a decir del escritor y periodista estridentista Arqueles Vela, era en esos últimos años un habitué, casi clandestino, del Café Diligencias. ¿Acaso porque en 1892, en el Café Zamora y en defensa propia, le había quitado la vida a Federico Golka de un par de pistoletazos, lo que, como se sabe, le costaría varios años de dolorosa prisión? Cuenta el autor de Café de Nadie con admirable exquisitez e inocultable admiración al mate. Esa noche nadie preguntó por el poeta Díaz Mirón. Sin embargo, el mesero, adivinando que éramos turistas, nos dijo: aquella es la mesa de don Salvador. En el Café Diligencias, esa especie de terraza del ajetreo veracruzano, en la que nos refrigeramos un poco las sensaciones y las emociones, y en la que los ventiladores nos espantan las ideas cálidas para equilibrarnos y darnos esa pequeña nebulosa glacialidad que nos vuelve imperturbables, se le ve todas las noches. Díaz Mirón es ya una peculiaridad del café. Su silla la cuidan los meseros con una intransigencia rigurosa. Su silla permanece abandonada y silenciosa
siempre con la última actitud de rebeldía en la que la deja su violencia al levantarse. Está colocada en el punto más estratégico del café, como para evitar que se le confunda o se le encuentre. Se le sorprende en los momentos sinceros en que todos damos, sin premeditación, algo de la genialidad y ridiculez de nuestra vida literaturizada. Está aislada de la confluencia de las calles que circundan la tumultuosidad de los parroquianos, acaso para librarse del maelstrom de los cafés. Así, Díaz Mirón ocupa su reservado al aire libre y hace un infranqueable biombo espiritual para todos los parroquianos. Mientras tanto, por esos mismos fabulosos 20, Bonifacio, alias Luis Fregoso Rojas, apostado en su silla preferida del café de la parroquia, relataba vida y milagro del Veracruz profundo en su conocida sección El Dictamen, viendo pasar la vida. En ella, apunta Anselmo Mancisidor, desfilaban los tipos más populares de los patios de vecindad, llevándose las palmas el famoso patio Tanitos, el de los bailes de rompe y rasga, del que narraba aventuras, líos policíacos y las puntadas agudas de esa gente del pueblo. Posteriormente, en el 39, antes de embarcarse rumbo a Tabasco, Graham Greene se refugiaría unos días en el susodicho Hotel Diligencias, desde cuyo café veía transcurrir el ajetreo de la plaza principal del puerto y por las noches el ir y venir de los pequeños tranvías iluminados, abiertos a los lados como vagones en un tren de teatro, como el mismo escritor narra en su reveladora obra Caminos sin Ley. En ese mismo año, el magnífico poeta y ensayista español Juan Rejano, cordobés de buena cepa, describe de manera perspicaz los cafés del puerto al desembarcar del Sinaya, junto con 1.800 combativos republicanos en el exilio. Dice: los cafés de la plaza de Veracruz tienen mucho de café españoles, europeos, más que los de la capital de México. Las tertulias, las terrazas, les dan ese aire idóneo que necesitan los cafés para hacerlo de veras. De todos ellos, a mí me gusta ir a Diligencias, lo encuentro más tradicional, con más atmósfera. Aquí me dicen, solía acudir Díaz Mirón, el poeta veracruzano que, además de su prestigio literario, tiene ya una verdadera leyenda en torno a su persona. Pero la estancia en estos cafés es casi siempre breve. El calor obliga a cambiar constantemente de lugar y, sobre todo, a buscar la ducha cada 2 o 3 horas. No es posible vivir en Veracruz sin recibir frecuentemente el chorro de agua sobre la desventurada piel, terminaba diciendo Rejano. A últimas fechas, otro ciudadano español, pero este madrileño, autor de una monumental etnografía de Veracruz sobre Veracruz, que todo hijo de la heroica bien nacido debería de leer, ha escrito un espléndido ensayo sobre los cafés veracruzanos, cuya lectura también recomiendo ampliamente, donde analiza desde la antropología algunos de los entretelones y secretos mejor guardados de estos emblemáticos espacios de sociabilidad de fines del siglo pasado. Me refiero desde luego a Juan Antonio Flores Martos, quien al inicio de dicho ensayo afirma: en vez de participar o asistir a un taller virtual de escritura política o de teatro por la red, en el café las personas de Veracruz y los turistas, los embarcados y forasteros que recalan también por ese puerto, que también es un refugio de perdidos, continúan con tosudez compartiendo un espacio concreto. En esos sitios tienen la posibilidad del disfrute material, encarnado, de un teatro material codificado, pero con amplio margen para la improvisación, de un imaginario vivo y un contexto para el intercambio de miradas, dramas y performance, de historias y cuentos con los que ponen sabor a sus vidas en compañía de un buen café. Por todo lo anterior, y por muchas razones más, el Café de la Parroquia 1926-1994 de Marta García de Benaglio, con prólogo del poeta Jaime Velázquez, es una obra muy importante, digna de ser leída por todos los veracruzanos que sienten un genuino amor por su ciudad, como quería Alejo Carpentier cuando hablaba de La Habana, ciudad hermana del puerto, si las hay. Este libro no tiene, ni mucho menos, la pretensión de ser la historia de este famoso café, sino simplemente una historia del mismo, una entre muchas posibles. En suma, la historia del café según la autora, con base en sus vivencias,
recuerdos y pesquisas en libros y archivos, así como en una serie de entrevistas y fotografías como las de la colección de María Elena Lobeira, además de las voces en primera persona de dos asiduos parroquianos por largo tiempo, Manuel Albert Camus y José Luis Gómez Añudo. Ya he contado en otra parte cómo conocí a Marta hace más de 30 años en el Museo de la Ciudad, entonces dirigido por el doctor Juan Capallera Mateos, médico ejemplar y alumno del doctor Rafael Cuervo en el Hospital Cerdán, y cómo desde entonces he tenido el privilegio de su amistad y su confianza. En todo ese tiempo he visto cómo Marta se ha ido desarrollando como una cronista con un estilo propio, siempre impulsada por su notable curiosidad intelectual y por su natural talento para la escritura, que la han llevado a realizar 5 estupendos libros sobre la ciudad donde vio la luz primera. Sus temas predilectos: los tranvías, la fiesta de la Covadonga, la fábrica de puros La Prueba, Veracruz a través de los García Gómez, su familia, y ahora esta su muy particular visión del café de la parroquia. Esa es hasta ahora su legado, lo que no es poca cosa. Estoy seguro que si hubiera más veracruzanos como Marta, que amaran con pasión a su ciudad, otro gallo nos cantaría en términos de patrimonio material e inmaterial. Serían mucho menos las pérdidas, los desastres, las torpezas, los daños que muchos lamentamos y que ya no hay manera de remediarlos. No es mi intención, como decía al principio, hacer aquí una descripción pormenorizada de este nuevo libro de Marta, pero sí les puedo decir grosso modo cuáles son los aspectos que contiene este volumen para que se animen a leerlo. Así, en esta obra se hace una síntesis de la historia del café de la parroquia, para lo cual nos dan unos datos sobre el edificio que lo alberga y hace un repaso de sus dueños desde 1867 hasta 1926. Se habla de la función del café como oficina de correos alternativa, de las monedas que mandó a acuñar don Rafael Menéndez durante la estancia de Carranza en Veracruz, ante la escasez de monedas de baja denominación, y de cómo llegó don José Fernández a ser dueño del café desde 1926, así como de cuál era el secreto del éxito de este establecimiento desde entonces. Se cuenta cómo un grupo de señoritas emancipadas de la mejor sociedad veracruzana se atrevieron a poner en entredicho el predominio masculino en este café, y se hace un recuento de los principales clientes del mismo de la década del 50 al 80, incluidas sus peñas y flotas, y de las celebridades del ámbito político y cultural que pisaron esta catedral del café en esos años, como ya dijo Susana, como el mismísimo Fidel Castro Ruz, así como de algunos personajes populares legendarios que se dejaron ver ahí, como el Güero de los Churros, Manzolea, Sacuja, el Mariscal, Nórico, el profesor de Libec, el Murciélago, Perlita, la Chilorio, Tanis, el Bomberito, el Pariente y Tupeiro Cachuchero, algunos de los cuales inmortalizaron a Mancisidor en su imprescindible Jarochilandia. Se relata, en fin, la manera pormenorizada como se vivió el último día del café en su tradicional domicilio, en pleno corazón de la ciudad, aquel ya lejano 28 de noviembre de 1994. Termino mi participación haciendo mías las palabras de José Alvarado, porque me parece que señala con mucho tino cuál es la trascendencia que tienen estos espacios de sociabilidad en Veracruz: cafés, neverías y cantinas, como decía Marisa, santísima trinidad de la cultura gastronómica del puerto, como la tenían en su momento los tranvías, leitmotiv de la reflexión del periodista neoleonés ante su inminente desaparición en el puerto, pero también porque resumen todo lo dicho hasta aquí y contextualizan, me parece, con gran lucidez este quinto libro de Marta García de Venagle. Dice Alvarado: los tranvías de Veracruz han sido como el portal de diligencias con su Menyul, sin igual, o como la parroquia y su café incomparable. Elementos para la dulzura de vivir, la cura del tedium vital, el amparo contra el demonio del mediodía y refugio de la conversación, y júbilo para la inteligencia. Escenario de la ironía y perspectiva para contemplar las cosas, los hechos y los actos con un grano de sal. Factores, en suma, de la convivencia y la solidaridad, la dicha breve y el afán de dar plenitud al tránsito por el planeta, la cultura, en una palabra. Muchas gracias.
quiero mencionar que se encuentra con nosotros el contador Manuel Rivera Polanco, es síndico del Ayuntamiento de Veracruz, que viene en representación de la alcaldesa. Le damos un aplauso, por favor. A continuación, quien va a hablar va a ser la autora. Yo creo que es bien interesante lo que tiene para platicarnos. Adelante. Hola, buenas noches a todos los asistentes. Yo solamente quiero platicarles de mis recuerdos. El día que la prensa dio la noticia, fue para todos los veracruzanos como si hubiera explotado una bomba en la ciudad. El comunicado decía lo siguiente: el 28 de noviembre de 1994, el Café de la Parroquia abandonará el local que ha venido ocupando desde hace bastante más de un siglo. La consternación fue general, la gente no lo podía creer. El café de mayor antigüedad y tradición, el café más democrático del mundo, el café de artistas, escritores y compositores, visita obligada para presidentes y gobernadores, así como también para otros encumbrados personajes de la política internacional. Ahora, por motivos legales, se veía obligado a evacuar el local que está ubicado frente a la ahora catedral. En las páginas de este libro encontrarán el motivo de la fama internacional que alcanzó esta cafetería entre los años de 1926 y 1994. Esta extraordinaria historia tenía que ser escrita para poder rescatarla del olvido, ya que fue un fenómeno social que se dio en Veracruz por la coincidencia de diversas circunstancias. Yo me imagino que si un forastero hubiera llegado al café de la parroquia a una hora temprana, atraído por su fama, pues a primera vista le hubiera parecido que no tenía nada de extraordinario. Lo que hubiera visto sería un salón amplio, con paredes forradas de azulejos blancos y un conjunto de mesas apretujadas debajo de ventiladores de techo que giraban velozmente. El único toque de elegancia los daba las dos relucientes cafeterías apoyadas sobre el mostrador. Pensando en esto y basándome en mis recuerdos, yo quise hacer un profundo análisis del motivo por el cual esta cafetería haya tenido tanta fama y tanto éxito como para ser considerada el segundo hogar de los veracruzanos. Mi esposo y yo fuimos clientes asiduos por muchos años, compartiendo con un grupo de amigos una de las mesas exteriores bajo los arcos, formando así lo que en lenguaje coloquial se llama una peña de amigos. Para aquellos que nacieron a finales del siglo pasado o en el presente,
Voy a hacer un breve resumen remontándome al año de 1926, cuando el español don José Fernández y Fernández compró esta emblemática cafetería. Don Pepe era un hombre muy dedicado y muy trabajador e hizo todo lo posible porque el café que se sirviera en sus mesas fuera de la mejor calidad. Don Pepe compró un excelente café de la región y experimentó mezclándolo con granos de otras procedencias, lo que dio como resultado una bebida sumamente aromática y de exquisito sabor, capaz de satisfacer hasta los paladares más exigentes. El café y todas las viandas venían servidos en piezas de la prestigiosa vajilla de Bavaria. Y para los parroquianos amantes de la música, don Pepe instaló en el café un hermoso piano vertical. La fama de esta cafetería fue creciendo velozmente hasta traspasar fronteras, y eran tantos los clientes que don Pepe pensó en traer de España dos sobrinos para que lo ayudaran. Ellos se llamaron Fernando y Marcelino Fernández Lavid. Primero llegó Fernando en 1937 y luego Marcelino en 1941. Ambos muchachos eran adolescentes. Don Pepe falleció repentinamente en 1950 y entonces sus sobrinos se hicieron cargo del manejo de la cafetería. La única hija de don Pepe, María Teresa, se casó en 1955 y se fue a vivir a la Ciudad de México, y por consiguiente Marcelino y Fernando siguieron haciéndose cargo de la atención de la cafetería. Después de este preámbulo, es necesario decir que la fama del café de la parroquia siguió creciendo en forma exponencial, al grado de que empezaron a llegar de Europa distinguidos personajes políticos y hasta cabezas coronadas, como la de la recientemente fallecida reina Isabel II de Inglaterra. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Para responder a esta interrogación es necesario mencionar las características que convirtieron a esta cafetería en el centro neurálgico de la ciudad, donde convergían todas las noticias. Yo diría que en primer lugar, la excelencia de su aromático café, y en segundo lugar, el hecho de ser un café democrático, donde ricos y pobres eran bien recibidos por igual. De hecho, los amables meseros cerraban un ojo si algún cliente de escasos recursos traía de afuera sus picadas y sus gordas y solamente ordenaba un lechero. Otra importantísima razón fue que no existieran los teléfonos celulares, así que era indispensable acudir a esta cafetería para estar bien informados y sin censura de todo lo que pasaba en Veracruz. Fue este uno de los motivos para que el café de la parroquia
se convirtiera en el centro social y gastronómico favorito de la ciudad, donde todos los días se encontraban a la misma hora y ocupando las mismas mesas los trabajadores del muelle, los comerciantes, los profesionistas y los hombres de negocios. Hay quien dice que más negocios se hacían en el café de la parroquia que en el resto de la ciudad. Otro importante ingrediente de la popularidad del café de la parroquia fue sin duda el temperamento festivo del veracruzano, siempre bullente de alegría y listo para hacer todo tipo de bromas en la primera oportunidad. Todo esto unido a la música de las marimbas, al tintinear de las cucharitas que golpeaban el vaso para pedir la leche, daba al bullicioso ambiente un entorno seductor. En las décadas de los 60, 70 y 80 se formaron las flotas de amigos que se reunían todos los días para comentar las noticias y para componer el mundo. Algunas eran tan numerosas que era necesario juntar hasta 4 mesas para poder acomodarlos a todos. Y no importaba si se andaba escaso de dinero, porque nunca faltaba un cuate que invitara a un lechero. Los integrantes de estas flotas aseguraban que conviviendo diariamente con esta compañía fraterna, lograban olvidar las preocupaciones y hasta mitigar las penas. Con el pasar de los años, hubo algunos parroquianos que se convirtieron por diferentes razones en clientes inolvidables. ¿Cómo no recordar a Manzolea, el legendario hombre más fuerte de la ciudad? ¿Cómo no recordar a Sacuja, autor de los versos perversos, quien tuvo la osadía de desafiar al partido local PRI en las elecciones para presidente municipal de 1958? ¿Cómo no recordar al apacible güero de los churros, siempre llegando a la cafetería empujando una carriola con un bebé? También llegaban personajes del folclore jarocho, todos afectados de alguna forma de trastorno mental. Sin embargo, jamás se le ocurrió a don Fernando o a don Marcelino prohibirles la entrada, porque en realidad ellos eran la sal y pimienta del café. En el capítulo 17, titulado La despedida, ustedes podrán ser testigos de cómo se vivió aquella última noche del 28 de noviembre de 1994. Era conmovedor ver cómo toda aquella gente despedía a su cafetería favorita con música de mariachis. ¡Qué ambiente! Ese ambiente que ha caracterizado al café de la parroquia por generaciones y que ahora se hacía presente, concentrado, como tratando de robarle tiempo al tiempo, como tratando de exprimir hasta la última gota de esa cafetería que para ellos era su segundo hogar. A la medianoche, una solitaria corneta dio el lúgubre toque de queda. Fue un momento impresionante y estremecedor. Callaron las marimbas, cayó el telón y se cerró un capítulo más pletórico de reminiscencias
de la historia del puerto de Veracruz. Este libro ha sido escrito porque el café de la parroquia es parte de la historia de Veracruz y también es parte de la historia de México, ya que sirvió de trinchera a los valientes veracruzanos que combatieron heroicamente al ejército invasor durante la intervención de 1914. Quiero decirles que en ningún país del mundo una cafetería fue jamás despedida con tanto cariño. Yo estuve ahí, nadie me lo contó y puedo garantizarles que fue una apoteótica despedida. Para terminar, quiero asegurarles que no existe en toda la República una cafetería que tenga la dimensión histórica del café de la parroquia. Gracias. Para finalizar, quiero hablar de los agradecimientos. Queremos agradecer a la alcaldesa, la señora Patricia Lovella de Yunes, por hacer posible que este libro se presentara en este hermoso teatro. También queremos agradecer a la señora Gaby Basurto de Díaz de Nata Repostería por ofrecer café y bocadillos en el lobby, equipado con mesitas periferas. Agradezco profundamente a la señora María Elena Lovella por permitirme ilustrar este libro con sus fotografías tomadas la noche de la despedida, y también por donar los adornos florales y por equipar el lobby con música ambiental. Continuando con los agradecimientos, quiero dar las gracias a las personas que hicieron posible que yo publicara 5 libros. En primer lugar, a mi mentor y maestro de historia, el doctor Horacio Guadarrama Olivera, quien me ha respaldado todos mis libros desde 1981. También quiero mencionar a mi maestro de literatura, el licenciado en Letras Hispánicas, Jaime Velázquez Arias. También quiero mencionar a mi maestro de computación, el ingeniero Rafael Arredondo González. ¿Se encuentra aquí? Sí. Que se ponga de pie. Para todos ellos, mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias.